¿Vas a presentar el ENARM? En este video te tengo 6 consejos que te pueden ser de utilidad para que te vaya bien en el examen, que están basados en mi experiencia. Yo soy el Dr. Gerardo y vamos por ellos. El primer consejo que les voy a dar es la preparación y la mentalidad durante esta preparación. De lo que sería acerca del contenido que tenemos que estudiar para este examen, es aprendernos la mayor cantidad de información posible, especialmente de las especialidades troncales, que vendrían siendo ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía general, medicina de urgencias, salud pública y epidemio y medicina familiar. Afortunadamente, la gran mayoría de las preguntas es a nivel de médico general. Preguntas de subespecialidad, la verdad es que durante mi examen no recuerdo esas preguntas, pero sí puede ser que venga también preguntas en un futuro acerca de oftalmo, otorrino y geriatría, que son más que nada pues ramas de las troncales, pero ya son más especialidades de entrada directa. En el caso de mi examen, me vino mucho oftalmo. ¿Cómo iba a saberlo? No se sabía. El tema de oftalmo es que sí preguntaron cosas muy de la especialidad y cosas de anatomía básica. Afortunadamente son preguntas de la minoría. Pero bueno, vámonos con el tema de la mentalidad con esta preparación. Es preferiblemente un año de estudio, con dedicación de mínimo 3 horas diarias, de lunes a domingo, sin falta. Ahora bien, puede ser muy abrumador. Aquí lo que pues yo me puse en el mindset durante este año de mi estudio era querer ser uno de los mejores, pasar el examen y también llegó el punto en donde quería ser el número 1. Eso último no pasó, pero logré ser uno de los más altos. ¿Por qué vengo con esto? Porque esto me dio bastante seguridad y confianza en mí mismo durante el estudio de que sí sé las cosas de medicina y durante el examen tenía mucha seguridad de lo que estaba contestando. Ahora bien, no estoy diciendo de las personas que estén conformes con tener el puntaje mínimo o un promedio de la calificación no aprobatoria para entrar a cierta especialidad, que estén mal o sean mediocres. No es el caso. Yo pienso que es muy recomendable que si quieres triunfar, tendrás que visualizar tu triunfo. Mi segundo consejo es cuánto tengo que estudiar para este examen. Personalmente, yo recomiendo estudiar 1 hora y media, 3 horas y media diarias. Si logran mantenerse ahí, yo creo que están bastante bien para poder cubrir la mayor cantidad de temas. Acerca de las recomendaciones de los cursos, especialmente el Dr. Prieto recomendaba 5 horas diarias. Yo la verdad nunca completaba esa meta. O sea, yo estaba en el servicio social, salía del servicio, llegaba a mi casa, comía y pues ya dan como 2 horas, 3 horas para estudiar, porque también tengo que hacer otras actividades co-curriculares, por así ponerlo. Y bueno, no se preocupen si no completan 5 horas diarias. La verdad es que tendrías que estar haciendo nada, como sería ni estudio ni trabajo. Bueno, estás estudiando, ¿verdad? Pero lo que vengo es que no tienes otra responsabilidad más que el estudio para el ENARM. Y bueno, tendría que ser de lunes a domingo sin falta. El único día que yo sí puedo decir que no estudies nada, no toques ni libro, no veas ninguna nota, sería el día antes de tu examen para que te relajes, te despejes, no estés preocupado, no estés tenso, para que el día siguiente, que hayas dormido bien descansado, puedas darle con todo al examen. Y aquí voy a hablar acerca también de los cursos, especialmente los que son en línea. Yo adquirí el curso del Dr. Prieto al inicio de lo que sería septiembre. Y la verdad pienso yo que es bastante bueno. Te avienta muchas preguntas de todos los temas y de las especialidades que había mencionado al principio. Tiene sus simuladores, creo que son aproximadamente unos 13 simuladores, si mal no recuerdo. Tiene muchos examencitos de 50 preguntas. Y yo creo que esos son la clave para poder saber cómo estás en un tema. Por ejemplo, los de infectología creo que tienen como 18 exámenes de infecto. Y no es que tengas que estudiar el tema antes de presentar el examen. Yo creo que sería bueno que te cales cómo vas en ese tema, contestes el examen de 50 preguntas y veas cuánto sacaste. No te preocupes, sacaste un 40 o un 45 o un 30. Aquí lo importante es reconocer y analizar lo que te falla para que cuando vuelvas a hacer ese examen, porque creo que tienes como 4 oportunidades, solamente ese examencito, ver cuánto mejoraste. Y si mejoras, pues vamos muy bien. Y si no mejoras, pues tienes que darle mejor preparación o más enfoque a este tipo de tema. Además del Dr. Prieto, yo utilicé lo que sería la plataforma de Lambos, que está más enfocada para la preparación de los steps, pero creo que hoy fecha tiene un apartado para el ENARM. Creo que sí he visto un nuevo apartado que está basado en las guías de práctica clínica. Yo no lo he verificado, pero cuando lo revise haré un video que sí está verificado ese rollo.
Ahí es para, más que nada, son bancos de pregunta. Lo que está padre de esta plataforma de Lambos es que el caso clínico te pone puntos claves muy específicos de ciertas patologías. Para dar un ejemplo, digamos que tienes una persona joven que viene a consulta por disnea o claudicación de las extremidades y resulta que tiene presiones arteriales variadas de ambas extremidades superiores. Te puedes dar la idea que es la enfermedad sin pulsos, o sea, la arteritis de Takayasu, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas son claves de esa enfermedad y el ambos te las avienta. Entonces, cuando estás leyendo algún examen en el Prieto o en algún otro curso aquí de México, tú vas a empezar a buscar esos puntos clave y factores de riesgo. Y bueno, esos son los en línea. También, afortunadamente, logré pagar lo que sea un curso presencial. Estos cursos son bastante caros. La verdad es que si los vas a comprar, deberías aprovechar lo máximo de estos cursos. La verdad es que no puedes faltarte de su programa, no saltarte nada. Y la verdad sí son muy, muy, muy buenos. La verdad es que te ayudan bastante a analizar las preguntas, te dan más banco de preguntas. En el caso del ARM aquí de la Facultad de Medicina de Nuevo León, que la verdad es que lo recomiendo, nos también aventaban preguntas de ENARM previos porque se hacían encuestas con sus participantes o alumnos del curso de qué fue lo más preguntado y de ahí sacaban un desglose de las preguntas más preguntadas. Y eso está bien padre, porque pues te da mucho de que, pues esto sí lo he leído, esto no lo he estudiado, vaya, qué buena pregunta, esta pregunta está demasiado específica, imposible que me venga otra vez, cosas así por el estilo. Pero sí aprovechen al máximo ese tipo de cursos, porque pues gastar una suma de dinero extraordinaria y pues no aprovecharlo, y que no te vaya bien el examen, pues no creo que se vea, pues no te vas a sentir padre después de eso. Entonces, si vas con esos, échale ganas a todo lo que da. Mi tercer consejo es acerca del método de estudio que yo utilicé para este examen. Lo fundamental, pienso yo, que durante todo este año de preparación sería contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. En el caso del doctor Prieto, tenía sus examencitos de 50 preguntas como mencioné ahorita. Yo hacía uno diario, como en el 2024. Yo la verdad creo que me quedé corto. Pienso que debía haber contestado más en ese lapso de tiempo. Entonces yo recomendaría como de 3, si no es que 4. Creo que 4 es too much. Pero 3 debería ser más que suficiente cada día para poder contestarlos y analizarlos. 150 preguntas diarias creo que está bastante bien. Ahora, eso es en el tema de contestar las preguntas. Pero, ¿cómo analizarlas y qué hacer con la retroalimentación? Y aquí va la padre chida de todo este método de estudio que aprendí en este año, y sería el aprendizaje auditivo. Mi tío, que es otorrino, me recomendó este método, que era hacer pregunta y respuesta en notas de voz. Entonces lo que yo hacía era contestar un examen y sin haber estudiado el tema, simplemente lo contestaba y veía cómo estaba. Y con la nota de voz yo leía la pregunta y la respuesta. Y si había cosas adicionales en la retroalimentación, como algún algoritmo, hacía más preguntas y respuestas en esa nota de voz. Yo utilicé este método como 7 meses antes del ENAR. No lo utilicé desde un inicio, como debía haberlo hecho. Pero bueno, del error se aprende, ¿verdad? Pero esto me da mucha eficiencia. Era rápido. Y la verdad, pues, no tenía que volver a abrir el examen o volver a abrir el libro para saber de un tema que me quedaba duda. Yo confiaba de lo que había hecho en esa nota de voz, escucharla cuando hacía ejercicio, cuando iba al trabajo o regresaba a mi casa del trabajo. Y pues me daba mucha relajación porque era escuchar la pregunta una y otra vez. Hasta que se te quedaba en tu cabeza y, por ejemplo, cuando fue el tema del examen del ENAR, cuando leías las opciones, decir que por intuición, que tu intuición estaba basada en tus conocimientos de estudio, podría decir que esa es la respuesta, no hay otra. Y bueno, continuando, apliquen este método, yo creo que les puedo dar de mucha utilidad, la verdad. Porque en las últimas semanas antes de presentar el examen, las cosas el tiempo se ve más corto y ya no te da tiempo de ni siquiera leer un libro. Entonces, las notas de voz que estuviste recopilando todo ese año, usualmente a mí me duran entre 20 a 40 minutos, dependiendo del tema y qué tan cargado venía la retroalimentación de ese examencito de 50 preguntas. Entonces, ahí yo me la pasaba escuchando sin problema. Tratamiento tal, diagnóstico tal, signo patognomónico tal, estudio Gold Standard tal, y así, sin problema. Y hablando acerca de más audición, están ciertos podcasts y yo creo que el podcast de Punto ENAR es el que más me gustó. Lamentablemente no lo utilicé durante todo el año, nomás lo utilicé a principios y a mediados de septiembre, o sea, ya no me quedaba nada para presentar el examen. Pero puedo decir que con mucha seguridad y certeza que
yo tenía mucha duda del tema de cáncer cervicuterino porque habían cambiado pues el tema de la valoración diagnóstica y se basaba en la edad de la mujer y factores de riesgo como lo que sería si presenta VIH-Sida o alguna otra inmunosupresión. Y me sorprendió mucho que el podcast de Punto Enar había actualizado el suyo del CACU por la actualización nueva. Y se los juro que cuando yo, en mi caso, presenté mi examen, vinieron 7 u 8 preguntas acerca del cáncer cervicuterino en relación a su valoración diagnóstica. Y nomás porque yo había escuchado ese podcast una vez y pues repasé bien el tema de los algoritmos con mi equipo de estudio, pude contestar esas 7 preguntas sin problema. O sea, dije yo, tal cual como lo explicaron, ni más ni menos. Entonces yo recomiendo mucho ese podcast. No estoy recibiendo ninguna comisión en lo absoluto. Aquí es más que nada pues ser objetivo y realista de lo que tuve en mi experiencia. Mi cuarto consejo es tener un equipo de estudio para este examen. Muchos estamos navegando por el mismo océano para llegar a nuestro destino, lo que sería pasar el ENARM con una buena calificación. Pero no hay razón de hacer esto solos o solas. La verdad es que yo creo que es muy buena idea armar un equipo de estudio para que pueda aligerar la presión durante el estudio. La verdad es que solo sí puede ser muy agobiante esto, pero si tienes a otros compañeros, estoy muy seguro que esta carga va a ser aligerada. Si doy la analogía que navegamos el océano todos para llegar a nuestro destino, pues tú andas en tu barquito solo, pero ahora es una tripulación, que ahora tienen un barco más grande y pues ahora todos trabajan en equipo con la misma finalidad de llegar a triunfar en este examen. Y algo muy divertido e importante de este equipo de estudio es que busquen competir entre ustedes, porque esto va a mantener un nivel alto de estudio. Por darles el ejemplo mío, hacíamos los simuladores juntos y era divertido porque competíamos quién sacaba más que otro. Entonces, esto mantenía pues alto nivel de estudio durante todo lo que sería la preparación para el ENAR. Entonces, consíguense un equipo con gente que tenga el mismo objetivo de querer pasar el examen, porque pues también si tienes personas que no tienen la misma mentalidad que tú, puede ser que te lleven para abajo o no logren empujar lo suficiente para llegar a coincidir con los objetivos de los demás integrantes del equipo. El quinto consejo que voy a dar es acerca del tipo de preguntas que vienen en este examen. Empezamos con la primera, que serían las directas, que son las más, pues sí ponerlo, fáciles de contestar. Un ejemplo, tipo de pregunta que me vino en mi examen era acerca ¿cuál es el agente causal de neumonía típica adquirida en la comunidad? Entonces yo puse de las 4 que venía Moraxella, Legionella, Mycoplasma y creo que Ureoplasma o no recuerdo qué otra bacteria. Pero Moraxella, a pesar de tener una frecuencia muy baja de neumonía típica, era la respuesta correcta. Entonces esa era pregunta directa, no había pierde. Aquí vienen las divertidas. Por ejemplo, las preguntas del tratamiento de elección. El tema es que aquí nos tenemos que aprender tratamientos de primera, segunda, alternativos y complementarios. Entonces, tú tienes que ver muy bien el caso clínico si no lo están ya tratando con el tratamiento de primera elección. Porque la pregunta no va a ser ¿cuál es el tratamiento de segunda elección? Pues bien fácil, ¿verdad? No. La pregunta puede ser redactada de la siguiente manera. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir en este paciente? O ¿cuál es el tratamiento de elección en este paciente? Y te pone todavía elección porque existe el de segunda elección, no más que tú tienes que haber analizado el caso clínico que ya fue tratado con el de primera y tú tienes que poner el de segunda, porque en las opciones, obviamente, va a venir el de primera otra vez. Entonces tú tienes que saberte ese tipo de detalles para que cuando te llegue la pregunta de los tratamientos, no fracases. Otra cosa de los tratamientos de preguntas es que tienes que saberte las contraindicaciones de muchos tratamientos, especialmente los que son altamente prescritos en la consulta general. Si te puedo poner el caso clínico de un niño con una faringoamigdalitis, que el tratamiento de elección sería la penicilina, pero si tú no leíste que ese niño era alérgico a la penicilina y le pones penicilina, te la sacaste mal, porque es contraindicado en ese paciente. Entonces tienes que ver esos detallitos siempre. Ahora vamos con las preguntas de la valoración diagnóstica. Fíjense muy bien si te preguntan valoración inicial o estudio inicial, estudio de elección, estudio confirmatorio o gold standard. Estas últimas dos creo que las clasifican como diferentes, pero usualmente son la misma cosa porque confirman la patología. Por así ponerlo, en el caso de un paciente que tú sospechas que tiene anemia, pues el estudio inicial sería una VH con frotis y retis. No hay más, no hay pierde.
porque es el inicial. Y de ahí, en base a los algoritmos, ¿a dónde te vas a ir? Si es una anemia hemolítica, una anemia por deficiencia de hierro, una anemia plástica, cosas por el estilo. Ahora, por ejemplo, ¿cuál sería el estudio confirmatorio para una leucemia, independientemente de cuál? Pues sería el aspirado de la médula ósea. No hay otro. O sea, ese es el estudio confirmatorio para una leucemia. O también con los estudios de imagen. Tú dirías, ¿cuál es el estudio de elección para un niño con sospecha de apendicitis aguda? Recuerda que la apendicitis aguda es un diagnóstico clínico. Tú utilizas los estudios para corroborar que sí tiene la patología. Siempre recuerden eso. Pero bueno, en el niño sería un ultrasonido de abdomen. A diferencia de un adulto, sería el TAC de abdomen sin contraste. Y luego están este tipo de preguntas que son las secuenciales en relación a un caso clínico. Estas son con trampita, tienes que analizarlas muy bien. Yo tengo el ejemplo de mi examen, que yo tenía un paciente que era postquirúrgico y que a las 2 horas en el postoperatorio empieza con diaforesis, malestar general y te comenta que está pálido, que está hipotenso, taquicárdico. La herida no se ve sucia, no tiene pus, pero sí tiene un ligero hematoma a nivel de las suturas. Eso es todo lo que te dijeron. Y yo me sesgué por mi experiencia clínica, que creí que era un seroma por la frecuencia que se pueden presentar después del postquirúrgico, especialmente, porque este paciente tuvo una laparotomía. Y bueno, yo puse seroma porque venían las opciones y luego bajó la siguiente pregunta y me pide, la pregunta era, ¿qué estudio vas a pedir para valorar a este paciente? Y veo las opciones, era nada más VH, tiempos y creo que grupo sanguíneo. Las 4 sí muy similares de la VH, tiempos y yo así de... ¿Por qué me pide para un posible sangrado? Y ahí fue cuando me dio clic y dije yo, espérate, qué bien, vamos a checar las otras opciones bien. Regresé a la pregunta y venía hematoma de pared abdominal. Y yo, pues bueno, a ver si verdad, pues nada, LAPE, un sangrado, está hipotenso, se está chocando, parece que tiene un choque hipovolémico. Y fue de que, ya entendí, este paciente tiene un hematoma. Y regresé a la pregunta de el estudio para valorarlo. Era la VH con tiempos y creo que el grupo RH. Y luego la siguiente pregunta de ese mismo caso clínico era ¿qué vas a hacer con él? Y yo recuerdo haber puesto intervenir nuevamente al paciente y transfundir. Algo así puse. Pero para que tengan mucho cuidado de decir que a pesar que tu intuición diga, yo creo que es esta, cuidado con estas preguntas secuenciales porque de la pregunta que sigue te puede decir, oye, te estoy preguntando esto y pusiste nada que ver con lo anterior. Entonces revisen bien cuando son diagnósticos y así, ¿ok? Luego están las preguntas de elegir lo más correcto. Yo te puedo dar el ejemplo en mi examen que fue una picadura de alacrán en un caso clínico. Era un niño de 4 años con presentación grave de la picadura de alacrán. Y este niño ya lo catalogas como alto riesgo y ocupa como 6 a 8 frascos en base a las guías de práctica clínica. Cuando vi las opciones de decir qué tratamiento vas a hacerle a este niño, yo me quedé pensando y dije yo, la opción B dice faboterapia, pero un frasco. Y dije yo, pero no es correcto un frasquito. Al niño ya lo habían hecho toda la evaluación inicial y todo el tema de la evaluación. Las otras opciones iban dirigidas al tratamiento sintomático y creo que la evaluación primaria, si mal no recuerdo. Pero la respuesta más correcta es la faboterapia, porque la pregunta era el tratamiento de elección para este niño. O sea, el de elección es la faboterapia. Y pues, a pesar que venía un frasquito, pues ni modo. Puse esa opción porque dije yo, pues no hay otra cosa más que darle una picadura a la crema más que la faboterapia. Y así igual en el loxocelismo y mordura por víbora. Entonces, cuidado con ese tipo de preguntas porque son trampa. Pues a pesar que no está muy correcta la respuesta, es la más correcta de las 4 opciones. También vienen preguntas de anatomía y fisiología. Afortunadamente son la minoría. A mí me vinieron 2 preguntas de anatomía y dije yo, ¿por qué me hacen esto? Me vino el diámetro del nervio óptico y la relación arteria y vena de la retina. Sí, algo imposible de saber, tal menos que lo hayas aprendido y te lo hayas quedado de corazón. No sé cuál es el valor de esas preguntas. Según yo, no son... Yo creo que de 2 puntos, pero creo que puede ser de 3 puntos. Entonces, trata de acertar la pregunta bien en ese tipo de cosas. Ahora bien, si te topas con una pregunta que no sabes nada de la respuesta, dices tú, no tengo idea qué puede ser, puedes aplicar el método de la probabilidad y elegir la C. Estas son probabilidades, no son certeras. Ahora, no estoy diciendo que llenes tu examen de Cs. Aquí son preguntas que dices tú, no tengo idea qué es. O sea, está larguísima las respuestas, no sé qué es esto y la verdad es que no tengo idea. Y no me quiero atorar todo el tiempo aquí. Elige la C, la verdad. Nunca es la A, nunca es la D. La B puede ser, pero solamente es la C por probabilidad.
pero no lo apliquen todo el tiempo porque pues tampoco tu examen sea pura CCCCC. También vienen las preguntas de porcentajes y fechas importantes. Creo que me vino una de porcentaje, nada más. No sé si era en relación a la demencia en nuestra población geriátrica. La neta, elegí la C. No me la sabía. De la fecha importante, que traté de contestar sin el método de la probabilidad de C, era acerca de la pregunta era, ¿en qué año logró México erradicar la rabia? O logró la meta por parte de la WHO. Yo elegí 2010. No era 2010, era 2019. Y eso que vi 2019 lo vi muy tentativo porque dije yo, capaz lo logramos muy recientemente y no hace 10 años. Era 2019. Pues si viene esa pregunta en su examen del 2026, pues ya se la saben. Ya por último, gracias por estar hasta este punto del video, es mi sexto consejo y sería cómo contesté el examen. Punto número 1 es que no me salté ninguna pregunta. Yo contesté el examen desde la primera hasta la 280 seguidita. No anduve que no me la sé, la contestaré después. No hagan eso. El problema es que el examen te lo plasman en un iPad y tú estás llenando tus respuestas en una hoja de alvéolos. Si a ti se te ocurre dejar una pregunta no contestada y no te diste cuenta que tú te recorriste 2 espacios, pues ya todas tus respuestas van a estar recorridas y pues no vas a captarlo y por la presión, los nervios, no, puede ser que no te des cuenta. Y muchas preguntas van a estar mal ahora porque no estás poniendo la respuesta acorde a su número de pregunta. Hace un momento hablé de las preguntas secuenciales. Yo dije que yo contesté la primera pregunta y en la segunda me di cuenta que algo andaba mal. Entonces, en ese tipo de preguntas sí puedes regresarte a cambiar la respuesta porque pues te da evidencia que el caso clínico está hablando de otra cosa. Y ahí está bien, no pasa nada. Para que no digas de que, ay, ¿para qué me regreso? O sea, si son cosas obvias, háganlo. Al momento de contestar, yo sé que eso va a sonar un poco al ahí se va, pero cree en tu intuición de lo que estás contestando. Si tú crees algo de la respuesta, así con mucha seguridad, pon esa. O sea, la verdad es que no puedes estar recordando todo el libro, toda la información que te tragaste en el lapso de un año. Entonces, si tu cerebro te está diciendo, oye, yo creo que es esa la respuesta, ponla. Elígela. No está de más ni de menos elegir algo que tu intuición te está diciendo. Porque recuerda que esta intuición está basada en tu estudio y conocimiento y preparación adecuada. Obviamente, si es algo que es muy, muy erróneo, no la pongas, ¿ok? Por favor. En mi caso, yo le di una revisada a este examen. La verdad es que creo que fueron los peores 30 minutos de mi vida. Fue algo muy desesperante. Yo lo hice con una finalidad y eso era revisar que la respuesta del alvéolo coincidiera con la pregunta que había leído. Por lo que había mencionado que si se habían recorrido, pues las cosas van a salir mal. Ahora, también cambié como 4 o 5 preguntas. No tengo idea si esto me benefició o me perjudicó. A lo que vengo es que si van a cambiar preguntas, hagan máximo 5, o si es que ninguna. Porque hay gente que empieza a cambiar 10, 20 y dices tú, cambió un gran porcentaje de sus preguntas. O sea, y eso puede bajarle bastantes puntos. Entonces yo recomiendo que no anden cambiando preguntas, porque no saben si les beneficia o los perjudica. Otra cosa es que aprovechen el tiempo que nos dan. Aquí se otorgan 6 horas para el examen. Está fabuloso. O sea, yo sé que son muchas preguntas y te cansas, pero 6 horas son 6 horas, aprovéchalas. Yo pienso que acabé el examen bastante rápido. Creo que lo hice en 2 horas y los 30 minutos extras que di la revisada. Lo contesté muy rápido. O sea, yo estaba de que yo creo que es esta, yo creo que es esta, es esta, es esta, es esta, es esta. No andaba dando vueltas. Entonces, aprovechen el tiempo, relájense. Si ustedes creen que se están a punto de dar con una hipoglucemia, levanten la mano y piden el dulce. A mí me lo dieron. Entonces yo espero que las personas que estén encargadas de ustedes sean tan bondadosos que les den el mendigo dulce que no vale más, pero que se los den para que no se estén desmayando en el examen. Antes de terminar, también quisiera añadir que cuando está contestando el examen es que si tienes ganas de ir al baño o de tomar agua, levantas tu mano o como lo organicen en su lugar y ve las veces que quieras. Nadie te va a impedir hacer tus necesidades o si tienes sed, nadie te va a detener. Hay suficiente agua. Bueno, no sé cuánto dure eso después de las 4 horas, pero puedo decirte que las primeras 3 había suficientes garrafones. Pero aprovechen, o sea, no se detengan, no digan de que, ay, no, es que, ¿qué va a pasar si me levanto? No, levanten la mano y digan que quieren ir al baño, vayan al baño. Si quieren tomar agua, vayan a tomar agua. No están restringidos, es su derecho. No muy político eso. Y bueno, ya son todos mis consejos. Espero que hayan visto todos. Y sí, qué bueno que vieron todo el video. Les agradezco bastante. Si les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal.
La verdad es que sí es importante este examen, te échele un chorro de ganas, dele con todo. Algo importante es que si no les va bien o no lo pasan, no los define como médicos. Eso es la verdad. Eso simplemente significa que ocupan mejores preparaciones para este examen. Eso es todo. No significa que sean tontos, no significa que son malos en la medicina, no, para nada. Simplemente esto es un examen de preparación académica y pues si te fue bastante bien y lo pasaste, implica que te preparaste bastante bien. Entonces véanlo por ese lado. No se preocupen si fracasaron, tienen un año nuevo para prepararse. Yo espero que este video les dé mayor seguridad cuando estén estudiando y bueno, pues les deseo el mayor de los éxitos a todo aquel y aquella que quiera presentar este examen tan horripilante. Pero bueno, hasta luego. Cuídense.